Buenas tardes, biólogo y estimados compañeros. Mi nombre es María Elisa Reyes, de la Facultad de Agropecuaria 1-2. Mi tema a tratar es de los filum cordados. Cuando hablamos de los filum cordados, nos referimos al grupo de filum que tiene una estructura llamada la notocorda, como lo podemos ver aquí en la imagen. Esta estructura se presenta en la vida embrionaria de una forma alargada y cartilaginosa, que con el pasar del tiempo se va a osificar y se convertirá en la columna vertebral, dentro del cual corre la médula espinal o también llamado cordón nervioso. Los filum cordados pertenecen a un grupo taxonómico que incluye a los animales más evolucionados. Cuando hablamos de los animales más evolucionados, también incluimos al humano, ya que los aparatos y sistemas se encuentran bien desarrollados, al igual que los órganos y los sentidos. Las características generales. Una de las características es que son triblásticos, es decir, presentan 3 membranas. Son eucelomados, presentan un verdadero celoma. ¿Qué es un celoma? Es la cavidad que se forma durante el desarrollo embrionario, entre la pared corporal y el intestino, tapizada por el epitelio que deriva del mesodermo. Son enterozoos, es decir, que se alimentan de otros organismos. Tienen simetría bilateral, ya que se dividen por la mitad, es decir, tienen un lado derecho y uno izquierdo, simétricamente iguales. Como ya lo habíamos mencionado, tienen un cordón nervioso. Este cordón va a conectar los estímulos sensoriales provenientes del exterior con los nervios motores para poder reaccionar ante ellos. La mayoría de los cordados tienen sistemas nerviosos muy desarrollados y grandes cerebros en comparación a otros animales. Otra característica sería que poseen faringe perforada, que son hendiduras branquiales, localizadas en ambos lados de la faringe y tienen 2 funciones, que son digestiva y respiratoria. Tienen cola. En por lo menos alguna fase de su desarrollo pueden mantenerse o desaparecer después. Tienen un sistema circulatorio cerrado, ya que cuentan con vasos sanguíneos y corazón ventral. A continuación les voy a hablar sobre la clasificación. Los cordados se clasifican en 3 subfilos, que son los cefalocordados, los urocordados y los vertebrados. Los cefalocordados, también conocidos como lancetas o anfiosos, es que poseen la notocorda durante toda su vida. Esta recorre por la espalda desde el frente hacia atrás. Los urocordados o tunicados son un grupo de cordados no vertebrados que viven exclusivamente en el mar. Reciben el nombre de urocordados porque en la mayoría de ellos la notocorda está restringida en la región caudal de las larvas. Existen características que presentan los urocordados, pero el resto de cordados no. Y una de ellas es que el tubo digestivo tiene forma de U. El número de hendiduras branquiales faringeas es elevado. El cordón nervioso dorsal está presente solo en los estados larvales. Presentan 2 sifones, uno para el ingreso del agua y otro para su expulsión. Los vertebrados presentan la notocorda solamente durante estados tempranos del desarrollo, sea larva o embrión. Se dividen en 2 superclases, la superclase de peces y la superclase de tetrápodos. La superclase de peces se divide en agnatos, condrictios y óseos. La superclase de tetrápodos se divide en reptiles, anfibios, aves y mamíferos. A continuación les vamos a detallar más sobre la superclase de peces. Tenemos a los peces agnatos. Dentro de esta clasificación se incluyen a todos los peces que carecen mandíbula. Este grupo tiene pocas especies representantes vivas en la actualidad, pero la más conocida es la lamprea junto con los mixines. Los peces condrictios, también llamados cartilaginosos. La mayor característica de estos peces es que su grupo está formado por cartílagos y no presentan ni un solo hueso. Además, tienen la parte exterior de las branquias expuestas. Algunos ejemplos de los peces condrictios son las rayas, los tiburones y las químeras. Los peces óseos
Los peces óseos tienen un esqueleto formado por huesos totalmente calcificados, pocas partes cartilaginosas, recubriendo la parte externa de las branquias. Tienen una estructura llamada opérculo, que les sirve para protegerlos. Algunos ejemplos de los peces óseos son la anguila europea, el lucio, la trucha o la merluza. Aquí les vamos a hablar sobre la superclase de tetrápodos. Están los reptiles, como primer punto. Los reptiles son organismos de sangre fría, pero no tienen etapa larval. Durante su desarrollo utilizan los pulmones para respirar y tienen esqueletos bien osificados. Su piel es seca con escamas pero sin glándulas. Los anfibios también son de sangre fría. Pueden respirar por medio de los pulmones, branquias, tegumentos, es decir, la piel, o el revestimiento de su boca. Su piel es húmeda y tiene muchas glándulas mucosas, no tienen escamas. Las aves son de sangre caliente, cuyos miembros frontales o alas son especializadas para el vuelo. Los mamíferos también son de sangre caliente y se caracterizan por la presencia de glándulas mamarias y una mandíbula inferior compuesta por un solo hueso, un cerebro bien desarrollado y la piel que recubre con glándulas y pelo. El hábitat de los cordados. Los cordados han logrado abarcar un número de hábitats extraordinarios. Según el tipo de hábitat, puede haber cordados acuáticos, semiacuáticos, terrestres o aeroterrestres. Algunos ejemplos pueden ser: los urocordados y los cefalocordados viven en ambientes marinos. Los vertebrados, por su parte, tienen un rango más amplio. Los reptiles y mamíferos viven en ambientes terrestres. Las aves y los murciélagos han logrado colonizar los aires, mientras que algunos mamíferos, como los cetáceos, retornaron al agua. Su reproducción. Pueden realizar dos tipos de fecundación, ya sea externa o la interna. Los urocordados son los cordados con un patrón de reproducción más amplio. Estos organismos presentan una reproducción sexual y asexual. Las especies suelen ser hermafroditas y la fecundación es externa. Los cefalocordados poseen fecundación externa y los sexos se encuentran separados. Así que los machos y las hembras liberan sus gametos al océano. Los vertebrados se reproducen predominantemente de una forma sexual, con una serie de estrategias que le permite la multiplicación. Muchas gracias.